Estamos en el séptimo episodio de Digitalizados, gente, y hoy estamos aquí con Etienne, parte de Universidad Bitcoin, unas cuentas en redes sociales que se dedican a dar educación sobre todos los temas, pero un poco más profundizados, ¿no? Me acabas de comentar. No el típico para principiantes, como lo hacemos nosotros. Bueno, Sí, sí, bueno, sobre todo también, digamos, como es un mundo muy grande, ¿no? Se van haciendo preguntas nuevas, ¿no? Y hay ujú, intereses nuevos, entonces, la idea es ir tocando puntos, que llaman mucho la atención, como por ejemplo, tuvimos recientemente una clase de herencias, ¿no? De cómo usar, Bitcoin para herencias, ¿no? Y los problemas que esto podía tener, que parece muy interesante porque elabora un poquito más, ¿no? Sobre temas que llaman la atención. muy bien. Sí, entonces, pues si quieren profundizar en estos temas, ya más con cosas, preguntas nuevas y así, pues pueden revisar las preguntas y todos los temas que han tocado en Universidad Bitcoin, los pueden seguir en Twitter. Y pues nada, ¿qué tema nos depara para hoy? Pues ya lo dijimos en nuestras redes. Si no nos sigues, síguenos, por favor, @digitalizadosco. Entonces, el tema de hoy es la historia de Bitcoin y las criptomonedas. O sea, cómo ha estado todo el panorama, cómo empezó todo y así. Nos vamos a guiar por una línea de tiempo que encontramos y creemos tiene los sucesos que son relevantes para esta historia. Obviamente yo creo que hay muchísimos más, pero con estos podemos darte un foco, ¿no? Para que puedas darle un buen entendimiento a todo eso de las criptos, su origen y así. Eh, Vamos a dividirlo por años, ¿no? Desde que se lanzó el white paper de Bitcoin hasta el día de hoy. Entonces, Ok. empezamos por el 2008. En 2008 tenemos que se lanza pues el dominio, ¿no? De bitcoin.org. Y ese mismo año, en agosto, Satoshi Nakamoto, que es la persona, ente, organización que dio a luz a Bitcoin, pues básicamente lo pare, lo hace nacer, güey, lo hace existir. Y pues en 2008 fue cuando Satoshi logró que Bitcoin naciera. Después, tenemos que en 2009 entró en funcionamiento. ¿Cómo se dice? Si me voy ahí, tú, Etienne, me Ah, corriges, por favor. Que adelante. ustedes son los que tienen más terreno en esto de Bitcoin. Sí, entonces en enero de 2009 se crea el primer bloque de Bitcoin que generó los primeros 50 Bitcoin entrando en funcionamiento, ¿no? También tenemos que se generó la primera transacción el 12 de enero y se produjo entre Satoshi y Hal Finney, un criptógrafo también. Entonces, para yo no acaparar toda la plática, me gustaría que yo decir un año y si ustedes me pueden decir los acontecimientos que para ustedes creen que fueron los más relevantes de ese año en Bitcoin y criptomonedas. Estos que dije ahorita solamente son como para que tengas como que para que la gente vaya viendo cómo lo vamos a llevar. ¿Les parece? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, en 2010, para ustedes en 2010, de los acontecimientos que conocen y que en esta línea de tiempo, ¿cuáles creen que hayan sido los más relevantes o significativos en el ecosistema? Yo, sí, bueno, el Pizza Day, ¿no? Del 22 de mayo, pero, pero antes que eso, yo sí diría que, pues, todo lo anterior al nacimiento de Bitcoin sí tiene una explicación, muy importante en términos de tanto de política como de cultura, ¿no? Que es a final de cuentas una propuesta criptográfica, ¿no? A un sistema financiero colapsado, derivado de propiamente malos manejos financieros y la generación de productos financieros completamente irresponsables y que además no había manera de cubrir. Entonces, digamos, una toma de riesgo inaceptable, que conllevaba además, pues, el dinero de familias y de naciones enteras, ¿no? Como fue el caso incluso de Islandia. Entonces, como Bitcoin, y esta es una cuestión que a mí me parece que se pierde de vista cuando ya estamos ahorita en 2022 y en esta cuestión de muchas criptos, tokens, NFTs, DeFi, etcétera, etcétera. Pero es que Bitcoin nace como una respuesta a un sistema financiero que había llegado a su tope
que había quebrado y que además de alguna manera trataba de responder a una pregunta hecha por la Escuela Austriaca de Economía, en el sentido de que eh, la mejor moneda es una moneda que no tiene dueño, ¿no? Porque no hay ningún incentivo justamente para devaluar esta moneda y generar recursos o control, ya sea económico o político, derivado del mismo uso de la moneda. Entonces, al final de cuentas, el white paper no es solamente, digamos, una cuestión de cypherpunks, ¿no? Logramos ya la suma de tecnologías suficientes y necesarias a efecto de poder tener Bitcoin, sino que Bitcoin nace como la primera moneda descentralizada y que pretende justamente ser un sustituto al sistema financiero basado en banca centralizada. Bien, y ya que mencionas y tocamos el tema, este, para que no sea dinero de nadie, o sea, entonces, ¿cómo le hacen? O sea, sí, ya conocemos blockchain y así descentralizado, pero pues hay más tecnologías, ¿no? Fuera de blockchain que respaldan a Bitcoin. La criptografía, el peer-to-peer, el proof of work para la minería y todo eso. No sé si nos puede decir cómo funciona todo esto. Sí, ahora sí que con todo gusto, pero digamos, tenemos que tomar en cuenta, y esto es una cuestión importante, que parte de la razón por la cual no tuvimos el nacimiento o no vimos esta tecnología funcionando antes es porque la misma está construida, como bien referías, en una en una serie, ¿no?, de acumulaciones de diversas tecnologías, ¿no? Las cuales resuelven problemas distintos y todas estas se unen en una sola tecnología, que es en este caso Bitcoin y el white paper, a efecto de dar una respuesta. Entonces, por ejemplo, Bitcoin tiene diversas cuestiones de gobernanza, pero como tecnología, pues obviamente tienes la condición específica de la prueba de concepto, es decir, tú no puedes generar dinero de la nada, es necesario que tú tengas propiamente algún gasto eh, pa, pa, para validar justamente que hiciste algo, ¿no? Que tomó algún tipo de trabajo, de ahí la prueba, prueba de trabajo, el proof of work. Y sobre esto, ¿no? Elaboras tú la condición tiene un costo y además es una recompensa al trabajo mismo que tú realizaste, con lo cual nace la idea, bueno, esto deriva propiamente de cuestiones, aunque ustedes no lo crean, anti-spam, ¿no? Donde lo que se buscaba era evitar, ¿no?, que se te llenaran el correo de spam con hasheos, ¿no? Obligando a hacer cierto tipo de hasheos y por lo tanto al gasto de poder computacional, y esto pues obviamente te llevaba a que hacer spam salía muy caro, entonces la idea era que no hicieras spam por lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, esta es o yo identificaría como parte esencial de lo que es Bitcoin, y de ahí lo que conocemos como minado y mineros, ¿no? Y el poder computacional que se necesita para esto, que forman parte de la gobernanza propiamente de BTC. Y por el otro lado, la condición en la cual ustedes tienen una tecnología que es peer-to-peer, es decir, tú lo único que necesitas es bajar el código y el código te permite compartir con otra persona que tenga el mismo código, lo haya bajado en una computadora y por lo tanto lo que tienes es la idea misma de una descentralización. Ustedes recordarán que tecnología peer-to-peer, tal y como esta, la vimos desde la época de Napster y antes, ¿no? Donde, pues, al final de cuentas, y fue una cuestión muy interesante en tribunales y para los abogados, pues se decía que tú no estabas propiamente haciendo un download ilegal de una canción, no estabas utilizando una canción de forma ilegal, sino lo que estabas haciendo era estabas tomando o pedías prestada de una biblioteca una canción y por lo tanto lo que estabas haciendo era pues como si te llevaras un disco a tu casa, ¿no? Y lo pudieras escuchar en tu casa, ¿no? No, obviamente las cortes Sí. no compraron el argumento, pero digamos, es un poco el punto. Entonces, digamos, tecnologías pilares explicadas de forma muy sencilla, pues yo diría el proof of work, que al final de cuentas te conlleva la necesidad de hacer una operación computacional compleja para hacer un gasto, y por el otro lado el peer-to-peer.
Y esto, a final de cuentas, lo que te permite es resolver el problema de los generales bizantinos, que era justamente la razón por la cual tú no podías tener antes, o era muy difícil tener una unidad de valor en el Internet, porque a final de cuentas, lo sabemos, y esto es una cuestión que deriva de la arquitectura misma de cómo ha sido construido el Internet, pues el Internet vive de copia, ¿no? Es decir, el problema que tú tienes, y es una cuestión que todos los abogados dedicados a cuestiones de marcas y patentes lo viven y realmente es un dolor de cabeza, pues es que tú puedes copiar y copiar y copiar y copiar. Es decir, es un Internet que corre en caliente porque al final de cuentas se reproduce hacia adelante, ¿no? Y no tienes tu manera de regresar atrás. Existen propuestas propiamente de un Internet que sea mucho más eficiente en términos termodinámicos, pero pues es una cuestión que saldría muy cara y pues ya estamos aquí, ¿no? Entonces, el problema que tú tienes es cómo le haces para que alguien no copie lo que tú dices que es solamente unidad de moneda, ¿no? Imagínate justamente el relajo que sería decir que tú tienes una moneda y esta moneda además tú la puedes copiar cuando te pegue la gana o incluso decir que es tuya cuando alguien más ya la utilizó, ¿no? Que es el problema del doble gasto. Pues justamente con estas tecnologías lo que tú terminas haciendo es resolviendo esta idea, ¿no? Y por lo tanto, y aquí es donde está la genialidad de la tecnología, es que generas escasez digital, que es una cuestión que no existía. El concepto en sí mismo es completamente nuevo. Y de aquí además viene lo que los bitcoiners conocen como pues, la inmaculada concepción. Y es una de las razones por las cuales los bitcoiners distinguen propiamente Bitcoin de cualquier otra cripto, es que solamente puedes tener escasez digital una sola vez en la existencia del universo. Es decir, no puedes tú pretender volver a hacer lo mismo. Entonces, por eso dicen, Ethereum puede decir misa, pero Ethereum nunca va a ser la primera tecnología que descubrió el concepto de escasez digital, ¿no? Entonces, digamos, esto tiene implicaciones muy duras y yo creo que de ahí incluso sería, por ejemplo, las peleas que vemos hoy en día entre maximalistas y minimalistas o gente que cree en otras opciones del sistema cripto. Yo creo que de ahí deriva también, por ejemplo, que Ethereum siempre ha tratado de tener algún tipo de marca, ¿no? Como, no sé si recuerdan que en algún momento fueron los contratos inteligentes, ¿no? Después era Sí, el DeFi, o sea, siempre hay algo, ¿no? Que trata de diferenciarlo de Bitcoin, pero me parece que regresa a esta idea que es estrictamente tecnológica, ¿no? Es decir, Satoshi lo que logró es eh, por lo menos hasta la fecha, porque digo, esto se puede caer en algún momento, todavía no, y ha ido hacia adelante y está funcionando como se pensó que tenía que funcionar, pero pues literal de reproducir una condición similar a la de un bien escaso, ¿no? Entonces, me parece que con estas tecnologías que he comentado, ¿no? Y que no sé si quieren que ahonde un poco en ellas, pero que sí, tampoco adelante, adelante. digo, y esto también es una cuestión para las personas que nos están escuchando, que no hay que tenerle miedo, ¿no? No estamos hablando de tecnologías que están fuera de la comprensión común de las personas. Por ejemplo, cuando se dice que Bitcoin utiliza grandes operaciones matemáticas, no es cierto. Lo único que tú tienes, ¿no? Es que estás buscando números que pasas a través de un hash, ¿no? Y este hash tiene que dar otros números que son los números que te está pidiendo el propio código. Entonces, lo que tú tienes es un problema de gasto computacional, pero no de que sea muy complejo. Entonces, digamos, Mm. el hecho de que tú te quieras interesar en Bitcoin no está condicionado a que sepas matemáticas, ¿no? O física cuántica, sino de que entiendas propiamente cómo funciona un proceso y de que todo esto es un programa computacional corriendo en muchas computadoras, ¿no? Como las que ustedes tienen en sus casas y yo tengo en mi casa. Vale. No sé cómo lo Entendido. ven. Entonces, para hacerlo de una manera un poco más digerible para las personas, llegamos a la conclusión que Bitcoin fue la inmaculada concepción de un concepto, vaya, de esto que se llama escasez digital. Y por lo tanto, luego vino Ethereum y aquí tenemos como un tipo de rivalidad, ¿no? Un tipo Goku y Vegeta. O sea, Goku es Bitcoin, quién sabe cómo le hace, sale bien. Vegeta se esfuerza, es Ethereum, saca muchas cosas y muy apenas se la llega a nivel del Cocoon, ¿no? Pero Híjole. de ahí vienen pues más cosas que van saliendo con Ethereum, ¿no? Que está muy interesante lo de los NFTs, pero lo vamos a abordar en unos años más. Me refiero a la línea de tiempo, ¿no? No en el podcast, claro está. Ahorita Sí. estamos en el 2010. Y en el Pero 2010, pues también tenemos el meme de la pizza, que fuera de que no es tan boom ni tan imperante, sí se me hace muy... que se lo cuentas a alguien que no está tan adentro en el tema y lo ubica, como un tipo de sí, ancla de saber. Y bueno, para el que no sepa lo de la pizza, en el 2010 una persona que compró una pizza, dos pizzas más bien dicho, por 10.000 bitcoins.
que en aquel entonces equivalían a $42. O sea, imagínate donde se los hubiera guardado a día de hoy, fácil estaría al tú por tú con Jeff Bezos. Y por Sí, eso mucha gente dice, wow, o sea, si hubiera sido yo, los guardaba. Pero si hubiera sido tú, ¿cómo ibas a saber que esa cosa iba a subir tanto? Pero bueno, de acuerdo. Sí, como de hecho, así, paréntesis, antes de seguir, el Matt Crypto, que yo supongo que sí lo conocen, es un crypto influencer que ahí cotorrea, ¿no? Da su análisis, opinión, etcétera. Fue a Argentina y está en una cafetería y publicó un video donde le da $20 de propina a una mesera, aparte de la propina física que le dio. Y la mesera es de que, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y un güey le dice, guárdalo 20 años y a ver qué onda. Y es como que así, o sea, yo supongo que el de las pizzas, cuando le dijeron de que, cuando le dieron los $42, dijo, pues ahora qué hago con esto. Y pues siempre estaba esa duda que si lo pones en un contexto así de línea temporal, güey, fue la misma duda a pesar del precio de Bitcoin. Entonces significa que hay un tipo de, o sea, que falta, ¿no? Ese conocimiento y sí, yo creo que se resume en que falta la exposición, ¿no? A esas situaciones. Ahí sí me gustaría abordar una cosa con ustedes, Ajá. que es consejo, bueno, este sí es consejo financiero, obviamente, porque no voy a decir que compré nada, ¿no? Eh, tenemos mucho, y ustedes lo saben, ¿no? Y es natural, es un ambiente de mucha volatilidad y es un ambiente donde pues todo el mundo está tratando de encontrar el próximo Bitcoin, ¿no? Un poco en esta idea de, ¿no? Solana puede ser, Dogecoin o Shiba Inu, lo que ustedes me digan. Pero, digamos, sí existe una regla financiera sencilla para saber qué tanto puede crecer o no puede crecer una moneda y tiene que ver con la propia política monetaria, ¿no? Es decir, ustedes saben, por ejemplo, que la política monetaria de Bitcoin es de 21 millones. Entonces, lo que tú tienes es la capacidad de meter toda la liquidez existente en el mundo dentro de esos 21 millones. Y eso te puede dar un estimado más o menos de a dónde puede ir el precio. El problema que tú tienes con coins como Shiba Inu o Doji es que no tienen ningún tope al número que existe. Entonces, digamos, a final de cuentas, por más que tú tratas de meter liquidez, es decir, que estas coins agarren dinero del mercado, como no tienes definido cuál es el momento en el que topan, no puedes saber más o menos cuánto será el precio. Entonces, por eso es muy difícil, por lo menos en un cálculo financiero medianamente razonable, decirte que Shiba Inu va a llegar a $1. Es muy complicado, necesitaría mucho dinero, más del dinero que yo veo que el mercado está dispuesto a darle propiamente a esta cripto. Entonces, digamos, eso me parece importante no tenerlo como una regla, para ir midiendo más o menos hacia dónde pueden ir los precios, ¿no? Y también eso obligar, ¿no? A las personas, digo, yo creo que por eso existen canales como los de ustedes y esfuerzos como los de ustedes y los de nosotros, pues de irlos educando, ¿no? En este tipo de cuestiones y sobre todo en leer las condiciones básicas de una cripto, ¿no? Es decir, cuál es su política monetaria, ¿no? Cuál es la prueba de concepto que pide, cómo corre, ¿no? Transacciones, seguridad, etcétera, etcétera. Sí. Sí, o sea, tenerlo muy claro porque a veces la gente es de que seguía no, nada más por la especulación de ven en un grupo de Facebook, esta moneda va a subir Harry Potter, Shiba Inu, Dogecoin juntos. Sobres a comprar, güey, y ahí vas a perder todos tus ahorros. Entonces, creo que también es necesario eso que tú dices, o sea, ver la propuesta económica que propone cada moneda. Pero es bueno, que sigamos con las la línea de tiempo personas, para en profundizar. sí, la misión de las Vamos, vamos. personas es como su vulnerabilidad, vaya. Y hablando de vulnerabilidades, también desde el 2010 se detectó la primera en Ah, sí. Bitcoin y que se solucionó. Qué bueno, porque de no haberse solucionado probablemente no estaríamos hablando ahorita de esto. Aparte de Sí. eso, se creó la primera casa de cambio, Y, Bitcoin. Mande, ahora. No, no, adelante. Bueno, no, se creó la no, primera perdón, casa de creo que cambio como en que se me Japón trabó. de criptomonedas llamada MTGOX. También fue en el 2010. Eso fue lo que se abarca, ¿no? No sé si tú quieres Sí, decir algo, Abraham. Tú, mira, sobre Yo tengo Bitcoin, ¿sabes? una Sí. duda, para nuestro compadre, Etienne. A ver. Es la primera vulnerabilidad que tuvo, ¿cuál fue exactamente y cómo la solucionaron? No sé si estás al tanto de eso. Sí, de hecho es un temón con la gente de Ethereum porque es donde te avientan en cara que el código Bitcoin no es tan seguro Ah, ya. como dicen, ¿no? Efectivamente hubo ahí un bloque
que rompió la regla propiamente la generación de la recompensa, entonces se infló fuera de cualquier proporción y se tuvo que hacer un soft fork urgente, justamente para corregir esta cuestión y regresar, ¿no? Y decir, bueno, aquí no pasó nada, este bloque se queda huérfano y sigamos con una línea de tiempo. Aquí es donde la gente de Ethereum dice que nosotros, los bitcoiners, no somos lo suficientemente eh, sinceros, ¿no? En decir que hubo un problema de código y un problema de código similar a lo que ellos tuvieron posteriormente con la DAO en 2017. Ustedes recordarán, ¿no? Esta cuestión donde hubo un ataque, ¿no? Y tuvieron que echar para atrás la cadena a efecto de reponer y regresar a una línea de tiempo coherente. Esto pasó, ¿no? Efectivamente, se atendió entre core devs, ¿no? Se hizo un soft fork y pues son de estas asteriscos, ¿no? Que tendrían que ser mucho más platicados, creo yo, porque efectivamente hay mucha gente que dice, es que la cadena Bitcoin nunca se ha echado para atrás. Pues falso, sí se echó para atrás una vez. Sí. Bueno, de hecho, lo que mencionas de Ethereum sí lo tocamos en un podcast que grabamos con Mitch. Ahí dejamos la tarjetita para que lo vayan a ver. Una cosilla interesante que sí me gustaría que explicaras lo más conciso y sencillo posible para que la gente lo capte. Hay dos conceptos, ¿no? Que pasan en las blockchains, que es el soft fork y el hard fork. Uno, pues, se entiende que uno es más leve que el otro por los nombres, pero sí me gustaría que explicaras más o menos en qué momento pasan y en qué momento se considera que es un soft o un hard fork. Claro que sí. De hecho, hay debates sobre qué es más duro, ¿no? Gente, gente considera que es más duro un software que un hardware, pero les explico, ¿no? Un software es cuando tú tienes un cambio de código, ¿no? Y entonces, Ujú. en ese momento, tú dices que estabas siguiendo un código que tenía ciertas características y a partir del momento X vas a seguir un código que tiene una característica distinta, ¿no? Y entonces, pues es un fork, porque seguías con una cadena y tienes una cadena, ¿no? Que sale. Entonces, Ujú. fork es justamente una división, tienes una especie de tenedor que divide. Eh, Se le dice soft fork cuando esta cadena reconoce todas las cadenas anteriores. Es decir, Ok. es Es compatible hacia compatible. atrás. Es backward Ok. compatible, ¿no? Mientras que un hard fork es cuando literal tú lo que haces es seccionar, ¿no? Y no la haces que sea compatible hacia atrás. Entonces, a final de cuentas, lo que estás haciendo es una nueva cadena, ¿no? Ya, Eh, ya, entiendo. esto es muy interesante y además aquí hay un debate en Bitcoin que es todavía más interesante, que es que la cadena Bitcoin ha tenido, independientemente de este evento, que nadie quiere hablar de él, también tuvo otros dos soft forks activados por los propios usuarios a través de ciertas reglas que son los VIPs, ¿no? Y ahí se utilizaron VIP 8, VIP 9 y un nuevo VIP. Pero lo que tú tienes es que los usuarios dijeron, tenemos que actualizar el código y lo vamos a hacer de esta forma, ¿no? Va a ser parte de lo que vamos a platicar ahorita. En 2017 fue Segwit y el año pasado, 2021, fue Taproot, ¿no? Justamente mi gorro. Y lo que tú tienes ahí es justamente de nueva cuenta esta posibilidad de generar, ¿no? Una cadena que se bifurca sobre la programación anterior y sigue, pero sigue reconociendo todas las transacciones anteriores. ¿Qué pasó? Que justamente como Bitcoin ha tenido dos soft forks, existe un individuo que sigue corriendo la cadena original, que es Craig Wright con Bitcoin Satoshi Version. Entonces, aunque ustedes no lo crean, Craig Wright lo que dice es que él es el único que está corriendo Bitcoin porque nunca ha hecho ningún fork a la cadena Ah, primigenia. Entonces, esto está muy simpático porque ven que El Salvador declaró la ley de la ley Bitcoin e hizo que Bitcoin fuera moneda de curso legal. sí, Bueno, aquí correcto. la maravilla es que la ley Bitcoin solamente dice Bitcoin, no dice nada más. Entonces, la pregunta que se hace la gente que está detrás de Bitcoin Satoshi Version, que es Craig Wright, es ¿a qué código te estás refiriendo? ¿Al código primigenio? Si es el código primigenio, tendría que ser Bitcoin Satoshi Version, no tendría que ser el Bitcoin que nosotros conocemos como Bitcoin, que es el Bitcoin Segwit más Taproot, ¿no? O, en dado caso, podría ser también Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash fue otro hard fork que se hizo en el cual había un problema de guerra de bloques y también vamos a platicar de eso en ese momento. Pero digamos, la idea justamente es que tú puedes hacer cambios de forma voluntaria a la cadena y estos cambios tienen la posibilidad de ser aprobados tanto, bueno,
por los nodos y por los mineros, ¿no? Que los mineros al final de cuentas tenían siendo una parte del triángulo de gobernanza de Bitcoin, y ahí es donde tú tienes la posibilidad de hacer este tipo de cambios, y esto pues obviamente se relaciona con lo que platicábamos, ¿no? De la primera vulnerabilidad que se detectó en agosto de 2010, ¿no? Y si quieren también hablamos rápido de Mt. Gox, ¿no? Mt. Gox Adelante. era un exchange manejado por Marc Karpelès, que era un francés que vivía en Japón. Este cuate, aunque ustedes no lo crean, tenía ya desde ese entonces una idea de cómo hacer la seguridad para hacer el storage, ¿no? Para hacer el guardado de las criptos, en específico de Bitcoin. Hacía un guardado en frío. Lo que pasa es que su sistema estaba muy mal porque la forma en la cual guardaba no tenía manera de revisar de forma posterior. Entonces, pues le quitaron una cantidad brutal de BTC, ¿no? Se lo robaron y entonces el cuate estaba corriendo propiamente endeudado, ¿no? Entonces tenía un exchange que no podía respaldar propiamente la cantidad de Bitcoin que decía tener, ¿no? Lo que pasa, pues obviamente es que esto se cae y genera un escándalo porque la gente pues está diciendo, ¿dónde está mi Bitcoin? Y pues el Bitcoin ya no estaba. Había sido literalmente robado, derivado de una mala ingeniería de su forma de guardar el BTC dentro de su propia compañía, ¿no? Entonces, este fue un escandalazo. De hecho, hay un documental muy interesante si les interesa. Creo que vale la pena ahorita que vamos a empezar vacaciones, ¿no? Entonces, se lo recomiendo, ¿no? Pero ¿Y muy cuál documental es? de Mt. Gox es a ver, déjame lo busco porque eh, Marc Karpelès. Todo lo que hablemos ahí lo vamos a dejar en la descripción. Así que ahí si le quieren ver el documental va a estar allá abajillo, el link, todo ese pedo. Ahorita lo Esta, guachas, cuando acabes de ver eh, el video. es Bitcoin Big Bang, así se llama. Ok. Bueno, lo ponemos en la Y descripción. está en Netflix. Ah, con madre, más accesible para todos. Sí, sí. Entonces está muy interesante porque es toda la historia de cómo sube, ¿no? Cómo llega a ser lo que es. Además llega a ser lo que es sin saber tanto de cripto, ¿no? Realmente quien había hecho el exchange era alguien más y se dice que el problema es que la deuda o el Bitcoin faltante ya venía desde antes, ¿no? Y este cuate ni siquiera pudo hacer la auditoría suficiente para entender qué es lo que estaba pasando. Muy, muy interesante el video, ¿no? Y a todo esto, Sí. que el BTC, pues, ahí sigue, ¿no? Quién sabe quién lo tenga. Bueno, sí se sabe quién lo tiene, pero ya sabes, es seudónimo, no anónimo, entonces, con sus Ya. asegúnes. En- Que Bueno, esto puede así ya en promover. resumen, el software que es un cambio compatible con versiones anteriores y el hard fork es ya algo Algo totalmente nuevo. nuevo, por así decirlo. Exacto. Exactamente. Bueno, ahora sí, Irán continúa con 2011. En 2011 fue lo que acabamos de decir, que fue el primer desplome, el robo de las 600 cuentas de Mt. Gox. Y aparte que el Bitcoin hizo par con el dólar. O sea, se pusieron a la par. Pero eso ya lo acabamos de mencionar prácticamente. Esa fíjate que a mí me parece un hito y es una cuestión que es la que define realmente ya la entrada del mundo cripto al mundo real, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una cuestión que es muy difícil de explicarle a la gente que está en finanzas tradicionales y les juro que he tenido peleas en Twitter con esto y nada más no me entienden. Ujú. Es que el mundo cripto tiene una unidad de cuenta y la unidad de cuenta es Bitcoin. El mundo Ujú. cripto no tiene una unidad de cuenta que es una unidad fiat, ¿no? Pero entonces tú les dices esto y ellos piensan que cuando están hablando de Bitcoin te lo pueden traducir a dólares como si fueran dólares. Y tú les dices, no, es que no son dólares, es BTC. Si tú entras al mundo cripto, yo te puedo denominar en dólares tu BTC, pero la unidad de cuenta sobre la cual yo estoy haciendo las transacciones es BTC, son sats, no es propiamente el dólar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que te dicen, no, tú no sabes nada, el dólar es la moneda del mundo mundial. Y sí, tienen razón. Y el petrodólar sigue siendo el petrodólar. Yo no me estoy peleando con eso. Lo que estoy diciendo es que si tú entras al mundo cripto, no hay manera de que no pases a una unidad Bitcoin. Y entonces ahí es donde realmente es la primera entrada del mundo cripto en el mundo real. Y diciéndole, si ustedes quieren venir a jugar acá, van a tener que jugar propiamente con una unidad de cuenta que no es la que ustedes están acostumbrados a tener. Y esto, ustedes llévenlo propiamente a stable coins, por ejemplo, ¿no? O incluso la idea de monedas de bancos centrales digitales, ¿no? Si ustedes quieren entrar de Ujú. nueva cuenta al ecosistema cripto, ¿cómo va a ser el ecosistema cripto para recibir cualquier moneda que quieran mandar? Pues la va a tasar en BTC, no la va a tasar en la moneda que ustedes dicen que la está tasando. Supongamos, por ejemplo, Es, quieres hacer un atomic swap, ¿no? Que sería necesario para poder tener una moneda central digital. Es decir,
tener la posibilidad de convertir grandes cantidades de dinero en automático, ¿no? Entre cadenas. Ujú. Para poder hacer esto, tienes que estar en una unidad BTC, no puedes estar en una unidad que no sea BTC, porque BTC, todo el mundo se puso de acuerdo que era la unidad primigenia, ¿no? Del ecosistema cripto. Entonces, digamos, aquí me parece que este es el hito, ¿no? El hecho de que tú lo trates de representar en dólares no significa que sean dólares, significa que me está reconociendo que mi unidad tiene un valor que es representable en dólares. No sé Ok. si quedó claro. Sí, o Pero sea, es Sí, como que importante. se cortó es, la barrera. O Exacto, sea, ese es el punto. puede ser, por así decir, como que un experimento de gente que pues le sabía ahí al pedo, a decir, esta cosa va para largo, o sea, ahora es el dólar, Eso. y si el dólar es mundial, en este entonces, pues que estamos hablando de 2011, ahora imagínate en 5 años, o sea, me equiparé a la cosa mundial que se tardó desde el descubrimiento del petróleo hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta que el propio billete tenga que traer una promesa ahí puesta en menos de 5 años. O sea, Es una locura, ¿eh? sí, de Locura. hecho, hay algo en el mundo pues de negocios, de startups y todo eso que se llama Product Market Fit, que es básicamente cuando ya tu producto, tu solución, tiene un hueco en el mercado. Y yo creo que cuando Bitcoin llegó a la par del valor del dólar representativamente, encontró su Product Market Fit, que es básicamente que ya entró oficialmente, por así decirlo, en consideración del mercado, de una manera más sólida. Entonces, yo creo que lo compararía así también. Y está muy potente ese hito, sinceramente. y hablando de eso, en el 2012 pasa que creo yo que lo que pensaron fue, oye, esta cosa ya subió $1. Y el Banco Central Europeo la detectó como una amenaza. ¿Por qué? Porque es más fácil pues, controlar a la gente con tu propia moneda fiat que hacer que la gente pues, reconozca que existía el Bitcoin. O sea, si a día de hoy como que hay problemas entre gobiernos de que, oye, ¿cómo se te ocurrió hacerla de curso legal? Ahora imagínate en el 2012. El Banco Central Europeo fue cuando dijo, si esta cosa se está expandiendo, nos va a terminar cargando a todos, hay que hacer algo con esto y lo detectó como una amenaza en ese entonces. Y al mismo tiempo se creó el Ripple. De acuerdo. ¿Sí? Y Ripple, ahí anda. Sí, Sí, ya, güey. te digo, el tema ahorita es el Bitcoin, no el Ripple. Pero Sí, solo como ahí va. ahí, como dato, ¿no? No es Ripple en 2012, a la par que Bitcoin ya estaba siendo considerado como uyuyuy. Cuidado, que no chinga. Literal. Pero bueno, si quieren, digamos, el punto es la paridad con el dólar. Después viene la primera falencia de Mt. Gox, ¿no? Antes del desastre que ya se estaba anunciando, ¿no? Porque pues, ahí te das cuenta que no tenían las medidas de seguridad que parecían tener, y el precio se desploma, ¿no? Por lo mismo. Ojo, aquí me parece que es cuando empezamos a tener ya la cuestión de la cultura Bitcoiner de si no son tus llaves, no es tu Bitcoin, ¿no? Entonces, a final de cuentas, Ujú. si tú dejas tus cripto, ¿no? En manos de terceros, pues y te las roban, ni modo, porque el que dejó que pasara eso fuiste tú, ¿no? Así de fácil. Sí, o sea, todos los exchanges centralizados, como ahorita tipo Binance, Bitso, etcétera, etcétera. O sea, al final los que son descentralizados son los swaps, ¿no? De que Uniswap, Pancake y todo eso. Sí, Más o pero menos. el problema es que, digamos, como tienes la votación en DAOs, ¿no? ¿Qué pasa Ujú. con quien tiene la mayoría propiamente de los coins a efecto de tomar las decisiones? Entonces, digamos, ¿qué pasa si tú quieres liquidar y no te dejan liquidar por determinación mayoritaria? Bueno, sí, también. Sí, O sea, sí, votaciones sí. y todo eso. Bueno, sigamos con la cronología para seguir con la historia, que es lo que estamos en el foco, ¿no? Venga, venga, Este venga. 2013. Está la Eh, primera conferencia, mayo de 2013, aquí tenemos que se celebra la primera conferencia de la Fundación Bitcoin en California, Estados Unidos. ¿Qué cosas sí nos tienes para decir? ¿Conoces más sobre esto? ¿Por qué se hizo? ¿Quiénes fueron los que organizaron? digamos, ya a estas alturas, obviamente existía ya el Satoshi, el stash de Satoshi, perdón, que es propiamente este millón de bitcoins que nunca ha sido tocado y que se presume que nunca será tocado porque Satoshi ya se murió, ¿no? O porque quienes eran Satoshi, cada uno tenía una parte de las llaves y ya no las pueden encontrar. El punto es que hay un millón de bitcoins que están ahí que nunca van a ser tocados o presuntamente nunca van a ser tocados.
Y ahorita es cuando ya viene propiamente lo que se conoce como la segunda generación de core devs, ¿no? Que piensan o se van a encargar de este proyecto, ¿no? Tienes a los originales, ¿no? Gente como Adam Back, ¿no? O Luke Dasher, que estaban ya ahí, pero a final de cuentas se vuelve ya una cuestión lo suficientemente relevante como para hacer foros, y lo más importante es que la gente ya no tenía miedo de enseñar la cara, ¿no? Recordemos que cuando esto empezó, pues El era todo anónimo. anónimo y cypherpunks, ¿no? Bajo la idea, además de que podías tener una moneda que fuera 100% anónima. Digo, digamos, la historia ya demostró que no es cierto, que Bitcoin ni siquiera es anónimo, es seudónimo, ¿no? Que tienes otro tipo de criptos que incluso no llegan a darte este nivel de anonimato, pero no quita que, bueno, pues estas personas también se podían dedicar a otras cosas y tal vez por eso era la razón por la cual no quería que se vieran sus caras, ¿no? Entonces, digamos, Sí. sí es un hito en el sentido de que se convierte de nueva cuenta en una cuestión ya mainstream, ¿no? Donde tú puedes llevar y estar en un lugar, ¿no? Sin temor a que caiga la policía o que te vayan a decir algo de que está rompiendo la ley, ¿no? Digamos, hacia la normalización. Sí, y luego aquí también dice que en 2013 pasó lo del suceso de la red zombie en Pony, que básicamente robaron 220,000 bitcoins. ¿Cómo, si nos puedes ahí explayar más la historia de esto? En un resumen más interesante. Bueno, pues a final de cuentas, lo que tenías es un malware, ¿no? Ujú. Que te infectó propiamente computadoras, entre ellas varias carteras, ¿no? Bueno, o más bien, infectaron carteras. Bueno, obviamente que infectaron la computadora, pero las carteras, y lo que pudieron es retirar eh, $220,000 en BTC, que digo, para el tipo de cambio de ese entonces, ha sido mucho dinero en BTC. Estamos hablando arriba de, de, de millón o incluso más. Yo creo que en esa época estaba, 2013 haber estado, ¿qué será? En Por $20 o mil menos. dólares. Llegó a los $1,000 por Bitcoin. Ahí tienes el dato. Sí, Sí, pero fue 350, noviembre. de 350 a 1200. Noviembre de 2013. Ok, La acabo de entonces buscar. en septiembre, pues sí, fue un dineral, ¿no? En BTCs. Pero aquí, de nueva cuenta, es la condición, primero, de saber que las terminales de uso, ¿no? Pueden ser infectadas, ¿no? Y esto lo que nos deja como experiencia es que incluso si ustedes tienen el uso de cualquier software de un tercero, tiene ese riesgo propiamente de incurrir en algo similar a lo que pasó con el evento de Pony. Y esto, digamos, no se ha repetido a ese grado, pero ha habido amenazas, por ejemplo, con Ledger, ¿no? Que si, no sé si recuerdan, hubo un hack propiamente del honeypot de todos los datos de los usuarios de Ledger. Pues Trezor también ha tenido algunos problemas con el software, incluso Coldcard, ¿no? Que sí dice que es la más segura de todas, porque al final de cuentas estás corriendo software de terceros, ¿no? Sobre el cual estás tratando de montar la seguridad de la detención de tu BTC, independientemente que esté fuera de la cadena o esté dentro de la cadena. Entonces, yo sé que va a sonar raro lo que voy a decir, pero la mejor recomendación es, pues háganse una paper wallet, ¿no? En Bitcoin Core. Es lo más sencillo, lo más seguro. Claro, pues si pierden ese papelito, Dios los bendiga, ¿no? Porque ya no tienen manera de Sí, volver a encontrarlo. sí, sí, ya, ahí valió madre. Ya, vamos. Pero por regreso a lo mismo, al final de cuentas, entrar en cold wallets, ¿no? En hard wallets, no quita este problema que vimos con el problema de Pony, que eres dependiente de un software de terceros, ¿no? Sobre el cual tú no tienes control alguno, ¿no? Incluso Sí, por más que te diga Coldcard, ¿no? Que su cartera es AirGap, ¿no? Entonces que no puede entrar al internet de manera alguna. Yo que sé que ahí tienen un hacker ahí metido o alguien más inteligente le dio la vuelta, digamos, puede pasar, ¿no? sí, Pero al no, final si lo Sería dejas como, en software de terceros, pues es tu decisión, ¿no? Ya si se los robas, como dices, pues ahí sí fue que tu culpa, ¿no? Por decidir dejarlos ahí. Pero bueno, ya siguiéndole con lo demás, hay tres cositas que siguen pasando en 2013. Y una es que Bitcoin iguala el precio de una onza de oro. ¿Crees que esto sea igual de significativo? Yo creo que sí, que lo del dólar. sí, para la narrativa de que Bitcoin era oro, ¿no? Y que me parece que es una narrativa que pegó mucho, porque traes esto de que es el oro digital.
Yo creo que sí sirve porque efectivamente lo que tú empiezas a ver es que puede ser una reserva de valor lo suficientemente importante, ¿no? Como para fungir como oro, pero sin todos los problemas que deriva de tener oro. Justamente el problema de tener oro es dónde lo guardas, ¿no? ¿Qué cantidad de seguridad necesitas para guardarlo, ¿no? Y por último, ¿cómo lo transportas, ¿no? Además Ujú. de que ustedes lo saben, y ha sido un problema que se ha verificado ya varias veces en los últimos 5 años, de que los bancos o ciertas instituciones financieras emiten certificados de oro que no están respaldados por el oro suficiente, digamos, o de nueva cuenta una hipoteca, Imprimir más una dinero, rehipotecación. Sí, básicamente, una para así decir. rehipotecación. O sea, pero es lo mismo que pasa con el fiat, ¿no? Entonces, lo que tienes es que el día que tú llegas y dices, dame mi oro, pues el oro no está donde decían que estaba, o resulta que Ujú. está en China, ¿no? Y vete a saber quién lo está guardando. Entonces, muy complejo. Digamos, aquí lo importante entonces es la idea, ¿no? De que Bitcoin puede ser un instrumento reserva de valor que obviamente tiene muchas ventajas, entre ellas la facilidad de guardado y la facilidad propiamente de cómo se puede mover, ¿no? Y lo sabemos, las tarifas propiamente para mover miles de millones de dólares en Bitcoin, pues son las mismas que para mover $5 o $6, ¿no? Sí. Y luego, pues aquí también dice que lo prohibieron en China en diciembre del mismo año 2013. En las tiendas de... Lo prohibieron como método de pago en los comercios electrónicos del país. Entonces ahí ya se vio la primera como que posición en Miedo. contra, ¿no? De un país que le gusta tener todo controlado hacia una moneda que es más de libertad, ¿no? Más liberaria. Sí, fue la primera vez que tuvieron miedo. Sí, bueno, Sí. estás hablando de China también. O sea, es el país que Eh, prohibió la reencarnación. sí, como ya lo habíamos dicho en varios podcasts, ahí váyanlo a ver. Y pues Bitcoin sigue creciendo, creciendo. Ahora sí atrajo debates de bancos y gobiernos sobre su posición, ¿no? Si están a favor, en contra, qué posición van a tomar, ¿no? Y ya pasamos al 2014. En 2014, en enero, ya habían 12 millones de Bitcoin en circulación. Significa que ya estaban casi un poquito más de la mitad de la propuesta total, ¿no? De Bitcoin, que es 21 millones. Sí. Eh, de hecho, ahorita, ¿en cuántos estamos? Así como curiosidad, 19, ¿no? Ya llegamos a Ya los llegó a los 19 millones. 19. Sí, Ya se llegó bueno, al... y... yeah. Ya fue la semana pasada y hubo festejo y todo. Sí, sí, también lo del cumpleaños y todo eso. Sí, sí, por eso. Luego, aquí tenemos que Dash, lanza al mercado una criptomoneda con más fuerza de anonimato. ¿Por qué? Porque no podía arrastrarse las transacciones y las facilitaba y facilitaba transacciones, ¿no? De el mercado negro. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, más o menos? A ver, aquí viene una cuestión que es interesantísima, ¿no? Es qué tan anónimas pueden ser las criptos, ¿no? Realmente en función de quién las manda, cómo las manda y para qué las manda. Digamos, yo creo que el alcance de servicios de seguimiento o en cadena, ¿no? Como Chainalysis o Elliptic, cuestan tanto porque necesitas a alguien que entienda qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, digamos, yo te pongo un mapa de transacciones y tú tienes que interpretar propiamente, ¿no? Estas transacciones a qué corresponden o cómo se mueven, digamos. Ya para un ojo entrenado, pues sería muy fácil ver, por ejemplo, cuando hay un conjoin, ¿no? Simple y sencillamente por la cantidad de direcciones que salen de una sola dirección o los outputs que tú tienes en un UTSO, ¿no? En específico. Sobre esto viene la pregunta de qué tanto puedes tú lograr en serio la anonimidad absoluta, ya sea a través de Dash o de Monero, que Monero presume ser la moneda más segura, a pesar de que ya tuvo un incidente de ciberseguridad, ¿no? Dando a entender que esto Pues es no. una según es, ¿no? Y también de que el propio FBI ha soltado ya recompensas para tumbar este tipo de software, ¿no? Diciendo, quien me diga cómo entrar a esta cosa y saber qué es lo que está pasando ahí adentro se lleva una lana, ¿no? Que además éticamente es muy interesante porque es la primera vez que ves a un gobierno, ¿no? Tratando de hackear cosas que en teoría no tendría que estar hackeando, lo cual nos lleva a nuevas preguntas, ¿no? Sobre la libertad y el alcance del gobierno respecto a transacciones que tendrán que ser privadas en teoría, ¿no? Pero al final de cuentas, me parece que esto responde a que se vio en un primer momento a la privacidad como
la condición específica, ¿no? De uso de las criptos, ¿no? Y pues aquí recordaremos, lo sabrán, ¿no? El punto que tuvimos con Silk Road, ¿no? Y pues Ross Ulbricht, ¿no? Que es además dentro de la comunidad es una persona muy admirada y muy querida por lo mismo, pero pues la idea era de crear un mercado en el cual tú podías hacer lo que quisieras, comprar lo que quisieras, un mercado libertario absoluto, ¿no? Había de todo, se vendían armas, drogas, etcétera, etcétera. Y pues obviamente, primero nos dimos cuenta que no era tan anónimo como parecía. Y segundo, me parece que a final de cuentas, y aquí es donde está el debate hasta la fecha, es cómo entras y sales del sistema, porque a final de cuentas, digamos, si ya tuviéramos una economía bitcoinizada, pues no tendríamos bronca, ¿no? Pero Sí, pues en algún tienes que momento tienes retirar. que convertir esto en fiat. Digo, simplemente para pagar la renta, no por otra razón, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que el gobierno te tiene estrangulado, ¿no? De ahí, por ejemplo, que ya iniciativas como tipo BISC, ¿no? O HODL HODL, local bitcoins, pues sean muy interesantes porque te permiten el P2P ya en el cambio. Claro, cambias cantidades que son realmente pequeñas, ¿no? Y que yo creo que al fisco o al propio gobierno no le generan, o no le quitan el sueño. Pero bueno, a final de cuentas, ahí está la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero ese sería mi punto y es un debate interesantísimo que hasta la fecha existe entre los que dicen, no me importa, lo que yo quiero es cambiar el sistema financiero, me vale gorro que sepa quién soy, y los que dicen, no, yo lo que quiero es un sistema monetario en el cual nadie sepa qué es lo que estoy haciendo con mi dinero. Y no sé, ahí sí les volteo la pregunta Es a un ustedes, debate. ¿cómo lo ven? Híjole, yo creo que uf, un sistema controlado entre muchas comillas con anonimato, yo lo veo imposible, ¿no? Porque yo creo que una persona anónima hace lo que, ahora sí que lo que quiera, ¿no? Le vale madre porque no tiene ese miedo de, me van a descubrir quién soy. Pero si se llega a lograr, wow, sería el sistema económico y social, yo creo que más utópico y cabrón de que se pudo haber creado, porque, o sea, que la gente anónima esté haciendo, o esté tranquila es de que, wow, lo lograste, lo logró, señor. Pero pues no pasan así las cosas y no creo que pasen. Pero Yo bueno, soy seguimos con la muy, cronología. yo soy muy Ajá. libertario. O sea, a mí sí me gustaría que existiera un anonimato total. Digo, a fin de cuentas la gente se halla sus formas de hacer las cosas. O sea, el que quiera hacer algo lo va a hacer. Si lo hace más fácil, nomás es que se haga más rápido si acaso, o más fácil de encontrar, de cierta manera. Pero Sí, pues, quien lo quiera ajá. hacer, lo va a hacer. O sea, no hay, ¿cómo decirlo? Para quitarlo tenía que estar muy regularizado y nadie va a querer estar en ese tipo de mercado. Entonces sale mejor Sí. hacerlo todo anónimo, porque a fin de cuentas va a pasar. O sea, nada más estás procrastinando lo que al final de cuentas va a suceder. Y hablando de eso, de que los gobiernos lo están controlando, también en el 2014 fue la creación de BitLicense, que fue la Sí, licencia que te daba Nueva York para decir, mira, ya puedes cobrar en Bitcoin, pero a base de nuestro permiso. Que a día de hoy, pues, es muy fácil como una aplicación en el celular, ¿verdad? Pero en 2014 era un boom, era de que, cabrón, tú cobras en Bitcoin, ya estamos híjole. del otro lado, ¿no? Ajá, sí. Sí, digamos, y aquí sobre todo porque todos los que empujaron por lo de BitLicense, pues fueron considerados traidores, ¿no? Los hardcore bitcoiners diciendo, oye, Vendiste. sí, se fueron a poner de Sí. pechito, o sea, estamos hablando que queremos cambiar el mundo, ¿no? Y a la primera de cambio, ¿no? Te dicen, ven, pase por el negocio, ¿no? Pero muy interesante desde la perspectiva justamente de cómo aterrizas, ¿no? Ya propiamente una interacción entre el Estado y las criptos, porque al final de cuentas, y esta es la pregunta que hasta la fecha me hacen todo el tiempo como abogado, ¿no? Dice, gente que quiere llevar algún tipo de tesorería en Bitcoin, me dice, oye, ¿cómo audito yo los Bitcoins? Digo, pues los auditas metiéndote el mempool. Dice, oye, sí, pero ¿quién está detrás de esto? Digo, pues no está nadie. Están los core devs, ¿no? Y están los VIPs, y con los VIPs tú ves la gobernanza y Dios te bendiga, ¿no? Te recomiendo que tengas a alguien como ustedes o tu servidor ahí diciéndote qué es lo que está pasando. Pero, digamos, si el día de mañana esto se va al carajo, perdón por mi francés, se acabó. O sea, no le vas a ir a pedir esto a nadie. Por eso es libertad absoluta. Es decir, nadie te está
diciendo que entres y nadie te está diciendo que salgas. Tú tienes Pura la voluntad. libertad voluntaria, tienes la voluntad más libre del universo de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y les resulta muy difícil, ¿no? Porque dicen, no, pero es que tiene que haber alguien que me responda. Digo, no, nadie que te responda, o sea, nadie. ¿No? Eres tú Sí, no, contra pues el mundo. la costumbre de ayuda, en la sección de ayuda en cada empresa, ¿no? Servicio al cliente y todo eso, ¿no? Aquí es de que, güey, damos por nuestra cuenta, es libertad, güey, nosotros decimos entrar y pues hay que darle para adelante. Sí, pues Pero como bueno, le digo a Abraham, si el día de mañana explota un edificio en China y todos se quedan sin dinero, pues pobrecitos, ya no hay una solución, solamente sucedió. Exacto, ¿no? Y en Pero, el 2016, bueno, sigamos, ¿no? Bueno, en 2015 nace Ethereum, ¿no? Y justamente viene bajo esta premisa, no sé si recuerden, ¿no? De que Bitcoin no era Turing complete. Entonces, para que la cripto funcionara, tenía que ser Turing complete. A mí lo cual me parece que era una discusión ociosa, porque al final de cuentas, no es un problema de computación o de qué tan inteligente sea tu computadora o el alcance para resolver problemas que pueda tener tu computadora, sino simple y sencillamente que lo que estés generando tenga un código que no lo haga inflacionario, ¿no? Y justamente el proof of work y el halving, ¿no? Y la programación de halving lo que hacen es que Bitcoin no sea inflacionario, bueno, más el aumento de dificultad, ¿no? Ahí lo que tú tienes es, si sube el precio de Bitcoin, no hay ningún incentivo para que tengas más Bitcoin porque no vas a tener más Bitcoin. Vas a tener el mismo Bitcoin que tenías cuando valía 0 pesos, ¿no? O valía un sí, sí. centavo. Y esa es la genialidad, porque realmente estás luchando contra el impulso natural, ¿no? De ir a comprar algo que está muy caro y que eso a su vez, ¿no? Hace que se devalúe posteriormente, ¿no? Entonces, Si es un Bitcoin, siempre va a ser un Bitcoin. exactamente. Y esa es la genialidad que está en el código, ¿no? Pero bueno, Ethereum trató de vender una cosa distinta. Y si quieren, ahorita posteriormente seguimos hablando de Ethereum, ¿no? 2016, pues no pasa nada, ¿no? Más de 14 millones de dólares en bitcoins en circulación. Perdón, 14 mil millones de dólares. De dólares. Y ahí Sí, sí, eso ya es de que, wow. sí. Pero Es bueno, una, ya es una cantidad muy significativa para un mercado, 14 mil millones. O sea, está potente. Luego 2017, BitConnect. Ese sí no lo he revisado, pero dice que 20 de enero nace de forma poco llamativa la criptomoneda BitConnect con un valor inicial de 20 centavos de dólar. Entonces, ¿por qué? ¿Intentó hacer competencia o por qué se lanzó? o sea, ahí me parece que tenían una mala idea de lo que de lo que era, o sea, digamos, es esta idea de pensar que tú puedes mejorar, ¿no? Eh, mejorar a Bitcoin en función propiamente del tipo de rendimiento que te daba, ¿no? Pero en fiat. Y esto es lo que lo hace muy interesante. Es decir, yo por eso cada vez que lo que te prometen es regresarte en fiat, hay algo que no está bien. Porque si tú me dices que me regresas en BTC, entiendo de qué estoy hablando. Y entiendo por qué te estoy dando mi BTC, ¿no? O por qué tendría Mm. sentido invertir en lo que me estás diciendo. Pero si tú me estás diciendo que vas a invertir en fiat, pues se asemeja mucho a un esquema Ponzi, ¿no? Es decir, yo lo que hago es recibir, ¿no? Recibir dinero, empiezo a repartir diciéndote que estoy dando tasas de rendimiento fuera de lo común y soy un genio financiero, cuando al final de cuentas lo que estoy haciendo es adelantando dinero, y el día que esto ya no se puede, agarro, yo me vuelvo millonario y ustedes se quedan con su, con su, con su Con su cripto, ¿no? promesa. Ah, bueno, Sí, sí, con la promesa. el famosísimo, eh, no, como se dice en Estados Unidos, bueno, en inglés cuando te tiran el tapete, ¿no? El rock pool, que es decir, tú estabas muy feliz, ¿no? Que ya te hiciste millonario porque invertiste en la cripto X, ¿no? Y de repente está así y se va a cero, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que el dueño, ¿no? Decidió vender todo y se fue con una cantidad brutal de dinero, que
que de alguna manera no estaba relacionada. Bueno, más bien, que estaba relacionada, pero a su cuenta de banco, no propiamente al beneficio del ecosistema o, o de los que los compran, ¿no? De hecho, hay una de las razones, ustedes recordarán, por las cuales los ICOs terminaron siendo tan regulados, ¿no? Y fue una de las razones por las cuales, por lo menos en México, se le dio tanto impulso a la ley FinTech, que es pues esta cosa de que cualquier hijo de vecino salía y decía, ahí viene mi cripto, ¿no? Y ahí va el ICO, hago el airdrop, ¿no? Después, ustedes le meten una lana y me llevo su lana y Dios los bendiga porque ahí está, ¿no? De hecho, les platico, esto es muy, muy simpático. Estaba con un abogado, ¿no? Que también se dedica a criptos, y quién sabe qué me está diciendo que él había participado en un ICO, ¿no? Le digo, ¿cómo se llama la mugre en la que participaste? No, decir tal, y estaba muy contento, ¿no? Entonces, ya sabes, le pongo en Google, sale el nombre del token, ¿no? Le pongo y dice seized by the FBI, o sea, literal este güey había ayudado, ¿no? A hacer un ICO que posteriormente ha sido materia de investigación por parte del FBI. Entonces le dije, oye, pues yo que tú le marcaba a los cuates que ayudaste porque no vaya a ser que estés metido en una bronca. Entonces el cuate, te podrás imaginar, estaba todo blanco. Pero regresando al punto, regresando de nuevo, a este punto, eres libre y en teoría tú tienes que hacer el análisis de lo que está. Exactamente, ¿no? Sí, tienes tarea de hacerlo, hijo. No todo es así como en el mundo tradicional. Pero bueno, después, tenemos que Japón legalizó Bitcoin como forma de pago. O sea, sí, todo lo contrario, ¿no? A China es como, bueno, a lo mejor es una forma de tratar de tomar ventaja, ¿no? Porque Japón y China muy unidos y todo, pero al final de cuentas es, pues como todos los países, tratan de darse en la madre entre sí, lamentablemente. Aquí, aquí hay dos cosas que quiero, así como que, wow, que fueron las que más me llamaron la atención. Pero la primera, Bitcoin Cash, que esto fue ahora sí como un limpiado de imagen, ¿no? Que le hicieron a Bitcoin. Sí, ahí te va. Todo empieza con las guerras de los bloques, ¿no? Y detrás de esto estaba Mark Andreessen contra Samson Moe, Adam Back, Luke Dasher, todos los que se quedaron, ¿no? Con Segwit. Y de hecho, lo que pasó era muy fácil, es decir, si queremos que Bitcoin funcione, Bitcoin tiene que tener la misma capacidad de procesamiento que Visa, ¿no? Bitcoin te procesa cada 10 minutos. Esto es una porquería si lo que yo quiero no es ser el dueño del mundo, y como queremos ser los dueños del mundo, lo que necesitamos es procesar millones de operaciones por segundo, ¿no? Un poco lo que tiene Visa, y eso es cierto, ¿no? Tú vas a cualquier lugar del mundo, pasan tu tarjeta Visa y así, ¿no? Pasa el pago, se acabó la discusión, estés donde estés, ¿no? Pues se reúnen, ¿no? Todos los devs, toda la gente en el ecosistema, y se empiezan a pelear propiamente sobre cuál tendría que ser la mejor manera de hacerlo. Había unos que lo que decían es que lo que tenías que aumentar era el bloque, ¿no? Que fue lo que termina pasando con Bitcoin Cash. Es decir, mira, es muy fácil. Para que esto funcione como Visa y lo que podamos hacer sean miles de millones de transacciones de forma rápida y segura, tenemos que aumentar el tamaño de los bloques. Y otros que dijeron, mira, si tú aumentas el tamaño de los bloques, el día de mañana vas a aumentar el tamaño del cap monetario. Entonces ya no van a ser 21 millones, van a ser 30 millones, porque así lo decidiste tú. Y entonces en ese momento no tiene sentido todo lo que estamos haciendo. La idea era justamente que no existiera o que no se tocara propiamente la parte esencial del código, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todas las mejoras que se han hecho al código Bitcoin no son mejoras que van en contra del funcionamiento del código, es decir, no van en contra del halving, no van en contra del ajuste de dificultad, no van en contra del tamaño del bloque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se generan dos grupos, ¿no? Que se pelean, y el grupo que gana es el grupo del User Activated Software 17, que es Segwit, que lo que hacen es agarrar la tecnología de Segregated Witness, y lo que hacen es que te quitan una parte de la información del bloque y lo mandan a la otra. Entonces, con esto compactas el tamaño del bloque, y en vez de hacer un bloque más grande, lo que haces es que compactas el bloque y puedes meter más información, haciendo más eficiente a Bitcoin, ¿no? De hecho, aquí es donde viene ya la distinción entre las direcciones legacy, que son las direcciones que empiezan con 1 y 3, y ya las direcciones que son direcciones Segwit, que empiezan con BEC 32, ¿no? No sé si lo han visto, y es una manera muy fácil de ver si su exchange funciona, ¿no? Con direcciones legacy o funciona con direcciones Segwit. Y en paralelo, todos los que perdieron y dijeron, oye,
hijos de la tiznada, ¿no? Yo no quiero su porquería esta de Segwit, yo lo que quiero es realmente un sistema que funcione, fueron y hicieron Bitcoin Cash, literal, ¿no? Se agarraron y dijeron, ustedes Bitcoiners no entienden nada, nosotros tenemos el futuro, vamos a hacer un hard fork y los otros nos vamos a llevar a todos los Bitcoiners, ¿no? Y realmente vamos a terminar ganando esta guerra. Les voy a ser sincero, yo ya estaba en esto cuando esto pasó. Y yo no entendía la preocupación de los bitcoiners, ¿no? Pues yo era nuevo, yo entré por ahí de enero de 2017 a esto. Y yo no entendía la preocupación, decía, es que se va esto al infierno, ya se acabó, ¿no? Y lo que pasaba es que la apuesta de Bitcoin Cash de hacerlo un sistema mucho más rápido, eficiente y barato, porque justamente si lo puedes hacer más rápido, bajas los costos de transacción, y eso es cierto, ¿no? Iban a responder a esta también es otra de las dicotomías, ¿no? Más bien de las peleas entre bitcoiners, entre si lo que tú quieres es que Bitcoin sea como oro o lo que tú quieres es que Bitcoin sirva para pagar una taza de café. Y lo sabemos, ¿no? Es esta cosa de si Bitcoin no me permite pagar una taza de café, no es dinero, entonces si no es dinero no tiene sentido, bla, 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 ¿no? Y en teoría Bitcoin Cash iba a resolver esta cuestión con la ampliación de los bloques. Vino y pues, se generó un vacío durante 5 días donde la gente no sabía si todo el mundo iba a migrar a Bitcoin Cash, ¿no? O si iba a quedar propiamente en la línea Segwit. Y todo transcurrió de forma tranquila, todo el mundo se quedó de este lado y pues la historia sigue estando de este lado todavía. Pero Sí. digamos, es la primera vez donde hubo una pelea en el seno de gente que antes se llevaba y estaban de acuerdo en lo mismo. Esto es lo que lo hace todavía más llamativo, ¿no? Y donde hubo peleas y foros, de hecho pueden encontrar algunos de los videos todavía en YouTube, si quieren les mando los links, en los cuales ven ustedes a estos devs, ¿no? Que todavía existen, todos tienen cuenta de Twitter y es posible seguirlos, y muchos de ellos tienen empresas, ¿no? Peleándose justamente por el tamaño de los bloques y cuál es lo que tenía que ser el futuro propiamente de Bitcoin, ¿no? Y pues esto termina con el famoso hard fork de Bitcoin Cash y también en agosto de 2017 el User Activated Soft Fork 17, a.k.a. Segwit, ¿no? No sé cómo lo Wow. ven. Sí, es apasionante, la verdad. De Sí, hecho, hay o un... sea, ajá, o sea, básicamente fue, pues, no, pues básicamente, o sea, ¿cómo decirlo? Como lo de Ethereum Classic, que es, o sea, igual, una discusión dentro de la misma plataforma de Bitcoin y luego se dividió en Bitcoin, Bitcoin Cash, lo mismo pasó con Ethereum Classic, pero obviamente diferentes motivos, ¿no? O sea, obviamente Sí, no se van a pelear por lo mismo. sí, fue como en la serie de Avatar, que fue la nación del juego, Sí, Bitcoin Cash, sí, sí, y todos se por dividimos, ahí. o sea, pasó eso, Entonces tú Y, estuviste cuando llegó al récord de los $19,000. O Sí. sea, de representación. No, pues ahí yo justamente me pensaba que era el hombre más inteligente del mundo porque había entrado en una inversión donde estaba relativamente barato, ¿no? Y se había ido al Ujú. cielo. Entonces yo decía, no es posible que yo sea tan inteligente, soy el mejor inversionista del universo. Claro, en ese Sí. momento no entendía muy bien de qué estaba hablando, y después vino el trancazo, ¿no? Y después, ya con el trancazo, te das cuenta que, o sea, ¿sabes qué pasa? Que tienes tendencia a pensar que funciona como el mercado de acciones, ¿no? Entonces, pues si te dicen, ¿no? Tienes la moneda A, la moneda B, la moneda C, ¿no? Tú, pues lo que piensas es que tienes que tener ahí algún tipo de alocación, ¿no? En función de cada una de las monedas y que cada una te va a dar un rendimiento que por lo menos te va a garantizar algo, ¿no? Y cuando te das cuenta, pues no. Ujú. Cuando empiezas a estudiar, pues, o sea, a final de cuentas, te das cuenta que no hay manera de darle la vuelta, ¿no? Ey, y y hablando bueno, de los en mercados, cronología. Ajá. pues era lo que iba a decir, hablando de los mercados, en diciembre de 2017, el gobierno de Estados Unidos, como siempre, metiéndose donde se pueda meter, se le ocurre meter a Bitcoin en lo que son los mercados de futuros en Chicago. Es, es como que Esta, otra forma de manipularlo, vaya. no, fíjate que esta yo la vería como un granito, porque al final de cuentas, lo que tienes es la posibilidad de tener a alguien que realmente te diga cuál es el precio en el mercado. Digamos, si tú solamente, y fue lo que pasó hasta que se abrió el mercado de futuros, si tú solamente tenías gente que decía que creía en esto, le metía dinero, había muchas posibilidades de que te dijeran, oye, es un esquema Ponzi, ¿no?
¿Por qué? Ujú. Porque yo no puedo apostar en contra de ti. Cuando tú abres un mercado de futuros, y fue, por ejemplo, lo que pasó con Michael Burry, ¿no? Michael Burry, que es pues digo, sale en la película culto esta de The Big Short, ¿no? Es el Cassandra, es el cuate que ve que la caída del mercado desde antes. Y dice, yo apuesto que Bitcoin va a caer, y el tipo tiene abierta una posición que compró cuando Bitcoin estaba en $28,000. Imagínense nada más cómo la gente está pitorreando de él. Pero eso es un indicativo Sí. de que él le mandó al mercado la señal, ¿no? De que para él Bitcoin no vale los $44,000 que vale ahorita. Bueno, perdón, ya está, vale como 40,000 en la última que me quedé, o 39, pero o sea, me explico. Entonces, si tú estás mandando esa señal al mercado, realmente tienes una manera de generar un precio que tenga una atadura en la realidad. Quien está a favor y quien está en contra. Y se le ha dicho, si tú piensas que esto es un mercado Ponzi, yo cada vez que me dicen eso le digo, perfecto, ahí está el mercado de futuros, apuéstale y vuélvete millonario, cabrón. Porque si crees que esto se va a cero y tú metes $100, te vas a volver millonario por una apuesta de $100, ¿no? Guau, qué Es que qué buena forma de dar en la madre. Muy, Pues sí, los me la matas. voy sí, a robar. Ajá. Pues, es como lo que pasó con la vez del dólar, como una forma de, pues, de pasar la barrera, es decir, hackeando. aquí ando, Sí. exactamente. Y Entonces, bueno, pues lo de CoinHype, malware, ¿no? Que empezaron a usar diciembre de 2017, CoinHype. sí, digamos, al final de cuentas, esta a mí me da mucha risa porque es así como el lado amable de los cripto, de los cypherpunks, ¿no? Que es, pues mira, me voy a meter en tu compu y soy buena onda y voy a utilizar tu compu para minar mis propias cripto, ¿no? Es un poco lo que pasó con Aleph. No, sí, 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 sí lo vimos, que encontraron ahí una granjita, por así decir, de minería. Y la verdad, a mí me dio mucha risa porque, digamos, les tienes que aplaudir propiamente la iniciativa. No, no estoy diciendo que esto se justifique, ¿no? Ni Ajá. estoy tratando de hacer ninguna apología del delito, pero al final de cuentas, sí es cierto que eh, estabas utilizando la memoria de la computadora para hacer algo mucho más productivo, ¿no? Que el tenerla ahí nada más Ujú. apagada, ¿no? No sé, O sea, es como que no te correspondía si usarla o no, pero tampoco es como que estés matando a una persona, ¿sabes? O sea, dentro de lo malo, no es tan malo. dentro de la Y mano, así. sí, hay niveles de malo, ¿no? Ajá, ajá. Y a cada quien, no nos metamos en lo subjetivo. Bueno, 2018. Ataque 2018. a Coincheck. ¿Qué hay aquí para exprimir? Atacaron a Coincheck. ¿Qué tanto se robaron? ¿Qué tanto perjudicaron? ¿Qué pasó? Este ha sido el ciberataque más grande, o sea, en el sentido de la cantidad de dinero que se robaron, ¿no? Se robaron cerca Ujú. de 400 y cacho millones de euros. Ay, Es un güey. dineral. Sí, sí, sí. Uf. Sí, 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 Lo es un hicieron además buen. con cryptojacking. Y pues regresando a lo mismo, el problema que tú tienes con este tipo de cuestiones, que ni siquiera son ataques duros, como fue en el caso de Mt. Gox, ¿no? Que en Mt. Gox, pues realmente lo que pasa es que este cuate, independientemente que trató de hacer las cosas bien en su ingeniería de resguardo de las criptos, pues le vieron la cara, ¿no? Pues aquí lo que están diciendo es, eh, ¿cómo voy a dejar yo, ¿no? Porque además tiene ese problema de la irreversibilidad de las transacciones, ¿no? Y que Ujú. ahorita voy sobre eso. ¿Cómo voy a dejar yo, no? Que tengo mi tesorería, ¿no? Supongamos, soy una empresa mediana y quiero tener algo en cripto, ¿cómo te la voy a dejar a ti si el día de mañana me la van a robar, ¿no? Y segundo, como sabemos que las transacciones son irreversibles, ¿no? Bueno, salvo que sea el DAO de Ethereum o el evento 2010 de Bitcoin, pues no Sí. hay manera que yo te regrese. O sea, yo puedo ir y decirle, oye, la tiene fulano de tal, pero si fulano de tal vive en Mongolia, ¿no? Y está protegido por la mafia china, pues te encargo el día que vas a recuperar tus criptos. No hay manera, ¿no? Sí, No hay juez, ya no no. hay sentencia que haga que una dirección regrese a otra si la persona que es dueña de las llaves de esa dirección no quiere que regrese. Eso lo sabemos, ¿no? Y eso es lo que lo hace Ajá. inconfiable. Entonces, digamos, ese me parece que es el punto y es malo para el ecosistema porque, digamos, todo lo que avanzas en confianza se echa para atrás, ¿no? Dice, oye, pero es que no queda seguro, oye, pero no que mis llaves, quién sabe qué. Entonces, digamos, también aquí, después de esto, ha nacido ya la cultura incluso a nivel corporativo, pues señores, si ustedes quieren tener criptos, tengan el sistema computacional para tener criptos, ¿no? Que es un poco, no sé si vieron lo que está haciendo Salinas Pliego. Salinas Pliego
va a minar, ¿no? Bitcoin, no porque piense que es un super negociazo, sino porque además quiere llevar parte de su tesorería a Bitcoin. Entonces, la única manera en la cual tú puedes estar seguro de que tu tesorería es tuya y evitarte cualquier tipo de ataque es si lo estás corriendo adentro del propio sistema, no dejándolo en el exchange A o el exchange B o el exchange C, ¿no? Que me parece Lo que dijimos. muy inteligente, ¿no? Wow. Sí, o sea, Bueno, y de resguardarlo. tenemos que se murió, ¿no? La cripto pasada, la cripto que mencionamos en La Sí, BitConnect, 2017, Bitcoin. BitConnect. No, Sí, no duró, llegó, está- nadie la peló, se murió al año siguiente, pobrecita, lo lamento. No vamos a profundizar, güey, ya pobrecita ya tuvo demasiado, no hay que humillarla más. nada más se quedó en 0.67 y hasta ahí nos Ay, llegó. Imagínate. pobre. No, Sí. pero era un esquema Ponzi, o sea, a final de cuentas, Ujú. regreso a lo mismo. ¿Cómo te puedo prometer yo el resultado en fiat y no te lo puedo prometer justamente en cripto? Si no, no tienes sentido. Ujú. O sea, pues, ¿para De qué le hecho, metes a cripto? hablando de Ponzi, hace poco subimos un TikTok que estábamos hablando sobre una plataforma que era lo mismo que BitConnect, pero ahora es en Internet, vaya. Antes se llamaba ChainCloud, que tú pagabas en BTC y la plataforma te prometía unos ingresos de 240%, pero en fiat. Y era de que después de un año, ChainCloud cerró misteriosamente, volvió a abrir con otro nombre ahora, que es el mismo sistema, y estoy seguro que por final de año va a cerrar otra vez. Pero es lo mismo que hacía BitConnect. O sea, tú metías El modus BTC, te daban operandi. fiat y luego se van. Híjoles. Sí, o sea, hay muchos, ¿cómo se dice? Muchas promesas. De hecho, subí un TikTok, ¿no? De explicando, ahorita lo acabo de subir casi explicando por qué un Ponzi es insostenible matemáticamente. O sea, el clásico 6 por 6 por 6 por 6 por 6 más de la población mundial y híjole, pues no podemos, hijo, a menos que nos reproduzcamos como conejos, pues no te vamos a poder satisfacer un buen Ponzi. Entonces, pues eso. Bueno, y pues ya como último hito en 2018, altas y bajas, ¿no? Bitcoin, sube y baja, volatilidad, todo lo que ya conocen de las criptomonedas. Así que en 2019 tenemos un título del primer suceso mamón, que es Ciudades Secuestradas. Y explica que varias ciudades en Estados Unidos fueron víctimas de un ataque ransomware que paralizó los servicios públicos de las ciudades. Los cibercriminales exigieron un pago en Bitcoin para desbloquear todas las computadoras. Eh, También, bueno, yo supongo que sí fuiste parte, ¿no? De cuando pasó esto en vivo, ¿no? Sí, sí, y yo sigo insistiendo que son los cibercriminales más tontos del universo, porque yo nunca hubiera pedido el ransom en Bitcoin, la verdad. Te voy a ser sincero, es una cuestión que incluso se analiza ya en conjoins, ¿no? Conjoins como Wasabi o Samurai, te dicen, mira, si yo sé que tú tienes un nutso, ¿no? Que deriva de alguna de estas cuestiones de ransomware, yo mismo te puedo eliminar la posibilidad de que hagas el corrido propiamente dentro de esta divisora de direcciones, ¿no? A efecto de darle una hora de limpieza a tu cripto. Entonces, digamos, yo no sé qué tanto la gente que lo hace realmente entiende de cripto, ¿no? Pueden ser tal vez muy buenos cibercriminales, ¿no? Es gente que entiende muy bien de código y cómo darle la vuelta a un firewall, ¿no? O que tiene muy bien ingeniería social y puede entrar a algún lugar, pero de ahí a realmente pues estar en el mempool, pues no me parece muy inteligente, la verdad. No sé ustedes cómo lo vean. Híjole, es como, o sea, sí te capta el punto, o sea, es como si ahorita alguien de ciberseguridad se vuelve malo, jajaja, se volvió malo. Y luego dice, ¿qué está de moda ahorita? Las cripto. Bueno, vamos a darle la madre y pedir un chingo de Bitcoin a hackeando el gobierno, una madre así. O sea, es como hacer todo bien, pero al final meterte la pata tú solito. ¿Estás de Entonces, acuerdo? sí. No, o sea, no y ni al caso, porque además sí vieron, ¿no? Que se recuperó parte de lo de Bitfinex, ¿no? Y, Phoenix, sí. y Sí, sí, resulta sí. que se pudo recuperar porque estos imbéciles lo tenían, lo tenían de forma accesible, es decir, nunca hicieron lo mínimo que pensarías que haría un bitcoiner para desaparecer ese pinche Bitcoin. O sea, Dios mío, estas personas no son las personas más inteligentes del planeta, ¿no? Si vas a hacer un golpe de ese tamaño,
pues yo pienso que tendrías ya una infraestructura pensada, hubieras platicado con gente que está en el ecosistema para decirte qué hacer con ellas, ¿no? No tenerlas ahí para que llegue el gobierno y diga, ay, sí, mira, aquí está la llave, entren, ¿no? Y el gobierno nada más ya te confiscó veto a hacer tantos O, millones. o a lo mejor les pasó como a Plankton en Bob Esponja cuando se pudo robar la fórmula de la cangreburger de, ay, güey, nunca había llegado tan lejos, ¿ahora qué hago? Es como Entonces, que, sí, güey. No O sea, planearon todo, güey. como que dijeron, somos una reata, o sea, sí, podemos hackear lo que sea. Vamos a fregarnos Bitcoin y vamos a ver qué pasa. Oye, ahí están todos los amiguitos, ¿no? Lo lograron. Como que, ay, ¿qué güey. pasa? Sí, pero bueno, sigamos con la cronología. Libra, una cripto Ah, anunciada por Facebook, que pues ahorita ya saben que no la lanzó, o por lo menos se quedó en planes, pero Facebook, ahora llamado Meta, en 2019 anunció que iba a lanzar su propia criptomoneda llamada Libra. Menciona el artículo que está apoyada por empresas como Mastercard, Visa, PayPal y pretendía ser sencilla y transparente para que todo el mundo la pudiera usar. Transparente, transparente. Hablando de Facebook, no sé. Yo no soy muy partidario de toda la iniciativa que ha tomado Facebook en cuestiones cripto, en cuestiones blockchain, Web3. ¿Por qué? Porque es una compañía que ha demostrado, o sea, sentirse cómoda de a madre en lo centralizado. Que la monetización, no te da lo que te da YouTube. YouTube, Google podrá ser centralizado, podrá hacer lo que tú quieras, pero a los creadores trata de retribuirles por lo menos algo un poco justo. Facebook no, o sea, Facebook toda su monetización de ads es para ellos. Si acaso te suelta unas migajitas después de que les conseguiste mucha lana, tus datos, sí, y ya. ok, es control tuyo, pero pues si quieres usar mi plataforma me tienes que dar el control de tus datos. Ok, bueno, adelante. Entonces, como que yo creo que Facebook no, es como un dos caras en todo este mundo cripto, es de que aprovechar este ecosistema para sacar más varo, más poder y todo eso, entonces yo no lo apoyo mucho en cuestiones así. Sí, digamos, sobre todo que no era una cripto propiamente, o sea, porque ni siquiera estaban pensando en una cuestión blockchain, eficiencia, sistema de pagos. Parece que lo que querían hacer era una especie de canasta de monedas, ¿no? O sea, ya sabes, dólar, euro, pesos, Bitcoin, ¿no? Y en función de eso, tener un medio de pagos entre ellos, ¿no? Como bien dices, y al final de cuentas, tal vez yo pienso que el primer negocio que querían atacar es un poco el que tiene WeChat en China, ¿no? Que te permite hacer pagos a Ya, través sí, sí, sí. de WeChat y al final de cuentas incluso puede hacer depósitos y da vuelta, ¿no? Me parece que estaba enfocado hacia eso, pero yo creo que primero las autoridades bancarias le dijeron a Facebook, no, o sea, porque de entrada el mercado, ¿no? Que se comería en términos de sistema de pagos y el impacto que esto tendría sobre el sistema financiero tradicional sería brutal, ¿no? O sea, que ni siquiera le podrías echar la culpa a las criptos, era realmente un problema de Facebook y del tamaño de Facebook, ¿no? Y de WhatsApp y de usuarios que tiene. Y segundo, me parece que también no, la gente no estaría dispuesta, creo yo, a dejar que sus medios de pago o sus ahorros, ¿no? Estuvieran en manos de un monopolio, ¿no? Porque pues, por lo menos al Estado le puedes ir a mentar la madre y puedes votar en contra, digamos, tienes ahí algunas maneras, pero en contra de este tipo Ujú. de conglomerados, pues me parece que realmente los recursos legales que tienes son muy pocos y contados. Entonces, yo creo que la verdadera razón por la cual esto no tiene tracción es porque no encontró propiamente apoyo en ningún lado, ¿no? Ni en la base ni en la pirámide, creo yo, ni en la parte de arriba de la pirámide. Sí, igual. Es que Facebook, monopolio centralizado, mucho que desear en todo eso. Pero bueno, Exacto. ya yéndonos a 2000, a los 2020, 2020, 2021 y 2022. Hasta ahí llega la Venga. cronología 2019. Esto que sigue ya es más perspectivas, ¿no? De nosotros, lo que creamos los hitos más importantes que han pasado. Y pues te preguntamos, Eitan, ¿qué, Ahí te qué va. sucesos? ¿Qué Los más sucesos importantes. en estos 3 años fueron los más relevantes en tu perspectiva?
Yo diría, en 2020 tuvimos el reconocimiento por parte de el Tesoro norteamericano de las stablecoins, ¿no? Y de la posibilidad de que instituciones financieras las utilizaran, con lo cual, a final de cuentas, ya tienes eh, una entrada de los bancos en el sistema cripto, ¿no? El cual está otra vez de nueva cuenta en unidad Bitcoin. Entonces, me parece que ahí sí hay una cuestión muy relevante. De hecho, están discutiendo en este momento una iniciativa de ley, bueno, varias iniciativas de ley en Estados Unidos a efectos regulares de stablecoins, porque me parece que es realmente la entrada más dura del cripto sobre el sistema financiero tradicional. Y después yo diría en 2021 la ley Bitcoin de El Salvador que la hace moneda de curso Sí, legal. sin duda. Esto me parece un hito brutal, sobre todo porque de conformidad a la Carta del Banco Mundial, El Salvador ya puede pagar sus obligaciones en Bitcoin. Y segundo, si puede pagar sus obligaciones en Bitcoin, todos los demás miembros del Banco Mundial están obligados a recibir las monedas de curso legal de todos los países como divisas extranjeras. Entonces, digamos, independientemente de si estemos de acuerdo o no, pareciera que lo que hizo El Salvador fue convertir a Bitcoin en una divisa extranjera para todo el mundo, ¿no? Falta ver si esto es así o no. Yo, junto con otro grupo de abogados, tenemos ahí unos litigios corriendo en ese sentido. Ya hicimos la pregunta, pero me parece que ya no hay vuelta atrás. Es decir, en el momento en que un país lo adopta, tiene consecuencias para otros países, independientemente que estos otros países las quieran aceptar en una primera instancia o no. Y la segunda, me parece que es la más relevante, es Bitcoin adopta Taproot a través de un sistema donde ya no hubo peleas. Taproot es de nueva cuenta junto con Schnorr, modificaciones al software base que permiten hacer y comprimir de nueva cuenta los bloques para hacerlo mucho más eficiente. Y segundo, digamos, te da una entrada mucho más fácil para el desarrollo de Lightning Network, ¿no? Que es esta segunda capa que Ujú. corre sobre Bitcoin, y me parece que permite adelantar esta idea de que tu cripto sirva para comprar café por centavos de dólar, sin tener que gastar mucho dinero o tener que al main chain, ¿no? Entonces, digamos que yo diría que esos son los hitos. Ahorita, en el 2022, Miami nos dio buenas sorpresas. Una de ellas es que Strike está haciendo ya propiamente sistemas de pago base Bitcoin que van a permitir a las personas tener acceso a comercios del día al día, como Oh, qué buena onda. Walmart. Eso me parece muy interesante. Y segundo, pues en México, la senadora Kempis dijo que iba a hacer una propuesta de Bitcoin como moneda de curso legal, con una reforma a la ley monetaria. Pues estaría muy interesante porque en teoría quedó de presentarla en las próximas semanas. Entonces, el año se anuncia muy bien en este sentido. Sí, lo de la senadora sí lo vi. De hecho, lo posteamos como noticia y lo publicamos y hubo debatillos de que sí, sí, que se haga y otros de que no creo que el presidente actual de México la acepte y otros, la cura es peor que la enfermedad. Muchas opiniones que tiraron y así. Entonces, ¡fua! Es lo bonito, ¿no? Yo creo de que este ecosistema, o sea, que no, o sea, hay muchos puntos de vista, muchas perspectivas, mucho de dónde rascar, mucho que cuestionarse y al final eso es lo que nos lleva a progresar. De acuerdo. Ya como última cosa, que si tú crees que estas tecnologías a las que se les denomina Web3 y todas las aplicaciones que se le están dando, NFTs, DAOs, criptomonedas, etcétera, ¿crees que son el futuro para nosotros como sociedad? ¿Crees que van a cambiar algo más significativo a largo plazo o sea, hablando como sociedad, ¿cómo ves el panorama actualmente? Sí, yo creo que de hecho vamos a tener dos tecnologías que se van a estar peleando. La primera es inteligencia artificial, ¿no? Y toda la centralización que necesita la inteligencia artificial, además con toda la vigilancia que presupone la inteligencia artificial. Es decir, pues a la inteligencia artificial le interesa ver cómo muevo mis dedos, ¿no? Y de eso saca 80,000 conclusiones y luego regresa y me trata de vender porquerías, ¿no? Y en Ujú. paralelo, tecnologías descentralizadas montadas en blockchain, ¿no? Como DAOs, como DeFi, como Web3, en las cuales tú puedes tener protección de privacidad, ¿no? Puedes tener propiamente el manejo de tus propios datos,
y la seguridad de que para ciertas cuestiones, no solamente financieras, no te pueden censurar, ¿no? Como por ejemplo hacer podcasts, videos, redes sociales descentralizadas, ¿no? Donde no haya censura. Entonces, me parece que justamente sí tienen una aplicación práctica y además van a definir propiamente muchas cuestiones sociales y también muchos modelos de negocio, ¿no? Este fue el capítulo 7, espero que les haya gustado. Esta vez estuve aquí con la Universidad Bitcoin, ¿no? Nuestro compadre. ¿Nos puedes decir tu nombre, tus redes y todo para ponerlo aquí en la pantallita, por favor? Claro, estamos en @universidadbit en Twitter y ahí ustedes nos pueden escribir y nos pueden pedir que hablemos sobre cualquier tema, además de que tienen acceso directo a todas las clases que hemos generado. Deban de ocupar y chao, chao. Esto fue todo.